Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias por el perdón de nuestros pecados, porque la sangre que Él derramó fue para la redención y perdón de nuestros pecados. Por eso te damos gracias, Padre. Gracias por lo que tú estás edificando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias por la palabra que tú nos estás dando. Lo que te pedimos, Padre de la gloria, es que tú aumentes en cada uno de tus hijos el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Gracias por esta reunión, por cada familia aquí representada. Y gracias por tu pueblo que está diseminado en el mundo entero. La petición que te hacemos no es por nosotros nada más, sino por todos tus hijos que están diseminados a nivel mundial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar por qué es que necesitamos un Salvador. Un Salvador. Ese Salvador ya sabemos que es Jesucristo. Y quiero comenzar con una escritura que está en Gálatas capítulo 6. Y del verso 11 en adelante, recordándoles que la iglesia, los miembros que tenía la iglesia en sus comienzos eran judíos. Los judíos tenían un sinnúmero de ritos que hacían cuando ellos se congregaban. Tenemos el rito de la circuncisión, cuando una mujer judía tenía a su primer hijo, que era varón, el que abría la matriz por primera vez, a los 8 días de nacido tenían que llevarlo al templo a presentarlo y a practicarle el rito de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Luego lo pasó a Moisés y al pueblo judío. El apóstol Pablo era un judío también, era hebreo de hebreos, como él le escribe a los filipenses. En cuanto a la ley, era irreprensible. Tenía un celo tan grande por Dios y por las cosas de Dios, que bajo la ignorancia que él tenía del plan de Dios, pues él perseguía a los primeros creyentes. Cuando iba camino a Damasco con cartas de autoridad de los principales en Jerusalén para coger presos a los que estaban en Damasco, ahí fue donde tuvo el encuentro con Cristo Jesús. Y desde ese encuentro el apóstol Pablo comenzó a ser otro, un hombre lleno de la revelación de Dios, del nuevo pacto, del plan de Dios, de que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que la iglesia tiene que ser edificada. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? ¿Cuáles son los materiales? Toda esa revelación se la dio a Pablo. Y aquí Pablo le está escribiendo a unos judíos de Galacia, donde después que él le había predicado el plan de salvación, vinieron unos judaizantes a dañarle la mente,
a estos judíos que se habían convertido al evangelio, y a muchos lograron que regresaran al judaísmo. Por eso que usted se va a encontrar esa expresión de Pablo en Gálatas 4:19, cuando él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, él no se dio por vencido. Él dio el máximo para rescatar a estos hermanos y lo logró. Y esto nos deja ver que para ganarse una vida para el Señor es una cosa, pero darle formación a esa vida, ahí hay que sufrir dolores de parto. Y las mujeres que han dado a luz pueden entender esto mejor. Lo que sufre una mujer desde que queda encinta, viene el proceso a los 9 meses o antes, un poquito antes de dar a luz. Y a pesar de las circunstancias que pasan negativas, pero cuando da a luz esa criatura, ¿qué hace ella? Se goza, se alegra. ¿Eh? Cuando un pecador se arrepiente, la única manera o forma en que se puede ver una fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente, viene a Cristo Jesús y se convierte al evangelio. Pero lo dijo Jesús, que iba a causar ¿qué? Una fiesta en los cielos. Miren la importancia de esto. Y la iglesia tiene que entender que la iglesia no es legislativa. La iglesia no es legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no está autorizada para traer leyes que se originan en la mente humana para establecerlas en la iglesia de cómo deben ser las cosas. La iglesia está para ejecutar. La iglesia es un cuerpo ejecutativo, es que se dice. Que está para ejecutar lo que ya está establecido por el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Lamentablemente, hoy podemos entender que en términos generales la iglesia tiene muchas cosas que tiene que abandonar si se quiere encontrar con Cristo. Muchos pastores tienen que abandonar muchas cosas que se han originado en la mente humana, la han establecido en las congregaciones que ellos pastorean. Y eso, bíblicamente hablando, son mandamientos de hombres. Y en eso hay peligro. En esto hay peligro porque el Señor no nos ha dado permiso para ir más allá de lo que está escrito, como dice Pablo a los Corintios. ¿Ok? Y estos judaizantes, una de las cosas que querían establecer, inclusive a los gentiles que se convertían, que tenían que circuncidarse. No, Pablo está bien, no hay problema, pero tienen que circuncidarse para poder, o sea, es un complemento a lo que Cristo hizo. Cuando Pablo lo supo, pues les escribe, y miren lo que dice en el capítulo 6 de Gálatas, voy a leer del verso 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras
os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os se circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escuche bien, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. ¿Por qué una nueva creación? Si hay una nueva creación, es porque hay una vieja creación. En esa vieja creación, la cabeza de esa primera creación fue Adán. Fue Adán. Y nosotros, a través de la Biblia, tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. ¿Ok? Y en Adán, Dios veía a toda la raza humana que iba a llenar el planeta Tierra. En Adán. Adán vino a ser la cabeza de esa primera creación. Jesucristo pasa a ser la cabeza de la nueva creación. Fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley. Eso está en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, donde Nicodemo fue a Cristo de noche y le dice, nosotros, él no dijo, yo he reconocido, no, parece que había un diálogo alrededor de Nicodemo y de muchos más, donde habían reconocido que verdaderamente Cristo había venido de Dios. Por eso Nicodemo se refiere a Cristo, se dirige a Cristo diciéndole, nosotros hemos creído que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Fíjense cómo Cristo le cambia el tema a un maestro de la ley venerado y reconocido por el pueblo de Israel. En otras palabras, Nicodemo le dijo, yo soy maestro de Israel, pero tú eres un maestro superior a mí. Viniste a enseñarnos, qué bueno, tenemos que aprender de ti. Uno puede llegar a esas conclusiones. Pero Jesucristo, como sabe cuál es el problema del hombre, que está apartado de Dios y sabe a lo que él vino, Jesucristo le informa a Nicodemo algo que es para todo aquel y aquella que quiera ser salvo, refugiarse en Cristo y tener la vida eterna y pertenecer a la nueva creación. Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero como yo, siendo ya viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Él lo entendió literalmente. Eres tú maestro de Israel y no entiendes esto. Ahora Cristo se la puso como más difícil y le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ver el reino es una cosa y entrar al reino es otra. Ahora, para entrar al reino de los cielos, en Juan capítulo 10, Jesucristo dice, yo soy
la puerta. ¿Ok? Yo soy la puerta. Ahora, cuando vamos a la contraparte de Cristo, que es Adán, Adán vino a ser la puerta para que el pecado entrara al mundo. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Del verso 12 en adelante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, Adán vino a ser la puerta para que el pecado entrara. Y por causa del pecado vino la muerte. Aquí hay que tener cuidado, porque cuando Pablo habla de esa muerte, no habla de la muerte física. Habla de la muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán, que lo puso en el huerto, que le dijo: de todo árbol que da fruta puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás. Esa muerte que le está hablando Dios a Adán, se está refiriendo a la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Separación de Dios y el hombre. Ahora, en Génesis, porque hay dos muertes, está la muerte espiritual y está la muerte física. En Génesis, capítulo 2 y verso 15, vamos a ver si Dios también habla de la muerte física. Dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ok? Adán desobedece, y ahí vino la muerte espiritual. Y quien pecó para que sucediera la muerte espiritual, recuerden que fue un hombre, fue Adán. Pero Adán nos dejó una herencia por ser la cabeza de esta creación, de la primera, nos dejó una herencia. Y esa herencia se llama pecado. El pecado es una enfermedad, es un germen que Satanás logró inyectarlo en la carne del ser humano. Y esa enfermedad es lo que nos trae a todos la muerte espiritual. Porque como dice otra escritura, que en Adán todos morimos. En Adán todos morimos. Amén. Esa es la muerte espiritual. Ahora, en Génesis capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente. Voy a leer del verso 17. Esto fue después de la desobediencia. Vamos a ver aquí que Dios, aunque no aparece la palabra muerte, pero está implícita en esto que Dios habla. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hermano, la tierra está bajo maldición todavía. ¿Va a ser liberada de esa maldición? Esa liberación Cristo la ganó. Legalmente, ya está gana. Pero la tierra todavía está bajo maldición.
Si usted lo quiere entender mejor, léase Romanos capítulo 8. Dice que la naturaleza gime, está con dolores de parto, porque quiere ver, anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando eso se dé, entonces la naturaleza será libertada del estado de esclavitud en la cual está, y no por causa de ella, sino por causa de Adán. Amén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Está hablando ahí de la muerte física. Romanos 9:27, Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si estoy dando las citas mal, me corrigen porque esto está quedando grabado. Amén. Se levanta la mano y me dice, hay que buscar la cita que es. Ahora, Jesucristo, cuando está predicando, el trato de Jesucristo fue más tiempo que él estuvo ministrando, compartiendo, comiendo juntos. No fue con los religiosos de la época, que los número uno eran las sectas de los fariseos, donde hay un capítulo en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 23, donde lo pueden repasar. ¿Cuántas veces Jesucristo le dice, escribas y fariseos, hipócritas? ¿Qué es un hipócrita? Esa palabra la usaban los griegos para dirigirse a un artista que se presentaba a dar un show. Entonces se vestía de un personaje que en realidad él no era ese personaje. Él está representando a otro personaje y los griegos le decían hipócrita a ese tipo de artista. O sea, presentándose como alguien que en realidad no lo es. Y esa era la actitud de los escribas y fariseos. Y quien lleva a ser a uno a un hipócrita, igual que los escribas y fariseos, porque ese espíritu está en las llamadas religiones. Que muchos que se congregan y llevan años se creen que por muchas actitudes que asumen exteriormente, se creen que ya con eso tienen el cielo gano. Y una de las cosas que le dijo Jesús a los escribas y fariseos es, sepulcros blanqueados, por fuera están bien bonitos porque se dedicaban a mantenerlos bien pintaditos. Los familiares, cuando un familiar moría, lo enterraban y se encargaban de mantenerles eso por la parte de afuera, bien bonito, con flores, pintaditos. Pero ¿qué era lo que había dentro? Podredumbre. Podredumbre. ¿Se acuerdan la palabra que estábamos ministrando? Cuando Samuel fue a ungir al que Dios había elegido como rey de Israel, que era David. Cuando vio a Eleazar, que fue el primero, un hombre alto, bien parecido,
Samuel dijo, definitivamente este es. ¿Qué le dijo Dios? Te equivocaste, ese no es. Porque ustedes, el hombre lo que mira es lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. El corazón. Y como en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Entonces cuando usted lee a Jesucristo, en Mateo 5 y verso 8, Jesucristo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si el corazón es engañoso y más malo que cualquier cosa, entonces, ¿quiénes hay limpios de corazón? Pues nadie. Entonces, ¿cómo Dios arregla la cosa? Bueno, en Ezequiel hay una promesa de parte de Dios que va a poner una nueva mente, ¿qué más? Y un nuevo corazón. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios en capítulo 3, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente va a funcionar cuando sometemos nuestra mente a la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahora el hombre, por haber heredado el pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Bueno, hoy tenemos la Iglesia Adventista que dice que nosotros estamos mal porque no guardamos el sábado. ¿Verdad? Entonces ellos se creen la verdadera iglesia por cuanto guardan el sábado. Pero al pueblo hebreo que se le fue dada la ley, a ese pueblo, no pudo guardar la ley. ¿Por qué? Cuando Dios dio la ley a través de Moisés en el monte Sinaí, Dios sabía que el pueblo no iba a guardar la ley, porque la ley es espiritual. Y la ley hay que guardarla como lo es ella, desde el punto de vista espiritual. Y el hombre es carnal. Fuimos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió? Adán. ¿Nos vendió a quién? Al diablo. Por desobedecer el mandato de Dios. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Y él sabía que no la podíamos cumplir. Dio la ley de la alimentación, de tantas cosas, pero dio el decálogo, que es la ley legal, los 10 mandamientos. Y la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 y verso 20 que la ley fue dada para darle conocimiento al pecado. ¿Y dónde está el pecado? En nosotros, en el ser humano. Para confirmar esto, pasamos de Romanos 3:20 a Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no codiciará. Pero cuando él se enfrentó a la ley lo señaló porque en él estaba la codicia, porque la ley dice, no codiciarás. Y la ley encontró que la codicia estaba en Pablo. ¿Y qué hizo la ley? Porque la ley no trae solución a nuestros problemas. La ley lo que hace es que te señala y te condena. Entonces, la ley sirve para que entendamos que el pecado está en nosotros, en el ser humano. Hay gente que quiere justificarse. No, porque yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago daño a nadie. Yo si hay que hacer el bien a una persona, se la hago, le hago el bien.
Entonces, eso es justificación propia. Pero ningún ser humano que está bajo el pecado puede justificarse ante Dios por las obras. Inclusive, Efesios 2 dice que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces Jesucristo, viendo que los escribas y fariseos están en contra de él, pues en cierta ocasión, vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer del verso 27 al 32. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, si usted lee el capítulo completo, va a leer de qué está hablando Cristo. Dice Lucas, perdón. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un judío que se dedicaba a cobrar el impuesto que daba el Imperio Romano a todos los habitantes que pertenecían a ese imperio. La mayor parte de los publicanos, por eso es que la palabra publicano viene de público, porque ahí era que ellos le pedían lo que el Imperio Romano, hoy le llamamos nosotros aquí las contribuciones, pero el publicano, si el imperio decía vas a cobrarle un 10% legalmente, que era lo que decía la ley, el publicano decía que era el 20%. El otro 10% que está cobrando de más era para su bolsillo. Y de esa forma se hacían ricos. Hermano, pero eso era en aquel tiempo. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día no pasa eso. Si ustedes cogen a Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, donde Cristo lo visita a la casa, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Y cuando Cristo llegó a la casa, Cristo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque él también es un hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué sabemos que Zaqueo se arrepintió? Porque le dijo, Señor, lo que yo he cobrado de más a las personas, se lo voy a devolver con ganancia, cuadruplicadamente. Y para beneficio de aquellos que no entienden, es bueno mencionar esto también que voy a mencionar. Hay un principio que no se puede ignorar cuando se le va a predicar el evangelio a un inconverso, a uno que no es convertido. Y es que esa persona tiene que arrepentirse. No solamente creer, sino arrepentirse. Juan el Bautista, que fue el hombre que Dios usó para la transición del viejo pacto al nuevo, cuando vinieron a bautizarse con el bautismo que él daba, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arrepiéntanse. Jesucristo usó esas palabras, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro, cuando predica el primer mensaje en Hechos capítulo 2, cuando le dijeron, varones,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Pero hay una palabra más contundente en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde Pablo está en Atenas. Y Pablo dice, porque Dios manda, es una orden, a todos los hombres en cualquier lugar a que se arrepientan. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Bueno, a mí me enseñaron cuando yo era católico que era darse en el pecho y decirle, Señor, me arrepiento porque he fallado, he pecado. La palabra arrepentimiento lo que significa es cambiar de mente. Al cambiar de mente, yo voy a cambiar de dirección. Yo estaba caminando de espaldas a Dios cuando escuché el Evangelio. Un día creí en Jesucristo, que había muerto por mí, que yo era un pecador y que Cristo había muerto por mí. Entonces me arrepiento, no solamente creí eso, me arrepentí. O sea, ya no volví más a practicar la confesión con un cura católico, ni andar de rodillas como sacrificio, o vestirme de saco como para sacrificio, o rezar más el rosario. De todo eso yo lo abandoné. ¿Por qué? Porque tuve un arrepentimiento. Ahora, yo voy a vivir y me voy a renovar en el espíritu de mi mente todos los días conforme a la lectura de la Biblia, como dice Romanos capítulo 12, que me dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso yo lo voy a lograr dedicándole tiempo a la lectura de la Biblia, ministrándola y escuchando a otros que me llevan la delantera en la revelación espiritual. Por eso, el que quiera justificarse delante de usted de que es una persona buena, que no le hace daño a nadie, confróntelo con la ley. Ok, y el primer mandamiento, ¿qué dice? Vamos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Amarás a Dios con toda tu mente, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Déjalo ahí nada más. ¿Lo has logrado? ¿Has logrado amar a Dios sobre todas las cosas? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pues no. Pues ya fallaste en el primer mandamiento, y Santiago dice que el que quebranta un mandamiento de los 10, ya quebrantó la ley completa. También usted puede confrontarlo como Pablo confrontó, como la ley confrontó a Pablo. La ley, el decálogo, dice que no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué es codiciar? Bueno, no se puede codiciar la mujer del prójimo. No codiciar los bienes ajenos. Pues la vecina tiene una casa bonita. Yo voy a hacer todo lo posible por hacer una que la sobrepase. Tengo 2 pies para ponerme un par de zapatos, pero en la percha tengo 20 pares. Porque no estamos contentos con lo que tenemos, sino que cada día queremos ¿qué? Y es el pecado, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a actuar en contra de la voluntad de Dios.
Muchos quieren justificarse y creen que están bien porque pertenecen a una secta religiosa, llámese como se llame. Pero lamentablemente, usted la busca en la Biblia, las sectas religiosas, y no están. Dios lo que quiere es una nueva creación, porque la vieja creación, Dios no quiere arreglarla. La vieja creación Dios le dio punto final cuando Cristo fue a la cruz. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Juntamente con Él fue sepultado, pero juntamente con Él fuimos resucitados para novedad de vida. Ahora, no para ser esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de otro. ¿De quién? De aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Esto es de nuestro Padre Creador. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado, Jesucristo lo trata como una enfermedad. Entonces Él se presenta como el médico. Vamos a Lucas. Verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. De eso hay bastante que hablar, pero como no es el tema, pues no voy a desviarme. Porque eso está relacionado con Lucas 5:39, si no me equivoco. O no recuerdo la escritura ahora, donde dice que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno encuentra la escritura, me la dice para citarla. Vamos a seguir leyendo aquí. Verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fíjense con los que está compartiendo Jesús. Con personas que para los escribas y fariseos estaban excluidos, no eran hijos de Dios, no podían ser hijos de Dios jamás, porque eran unos pecadores. Ahora, los escribas y fariseos actuaban así porque ellos se justificaban a sí mismos. Ellos se creían ser santos. De hecho, eso es lo que significa la palabra fariseo en el hebreo. Santos. Ellos creían ser santos. Pero Cristo le dijo, pero un sinnúmero de veces, ustedes lo que son unos hipócritas. Ellos en cierta ocasión le dijeron a Cristo, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, Jesucristo es el amor de Dios encarnado, pero la verdad que él predicaba no estaba comprometida para hacerles rebaja. Yo siempre creo que cuando Cristo le hablaba así de duro a los escribas y fariseos, esas palabras no faltaba el amor de Dios, era para que se arrepintieran también. Porque hay personas que usted tiene que decirle las cosas a hijos, que usted le dice un consejo, mira, no vayas a tal hora a tal sitio, y ese hijo obedece. Pero hay hijos que usted tiene que tratarlos más fuerte. Y esa fuerza que usted usa es porque está impregnada del amor de padre y de madre, porque no quieren que el hijo esté en ese lugar. Por eso es que yo creo que, aunque Jesús era fuerte, diciendo la verdad, esas palabras estaban impregnadas de amor también, esperando para que se arrepintieran. Pero la religión hace mucho daño. La religión, cuando echa raíces en la mente y en el corazón del individuo, es un árbol que va creciendo
que para tumbarlo solamente Dios lo puede hacer. Ahora, nosotros no nos podemos dar por vencidos, porque el trabajo de nosotros es ministrar la palabra. Te oigan o no te oigan, como le dijo Dios a Ezequiel. Amén. Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se cree justo, en este caso eran los escribas y fariseos, Jesús le está diciendo: yo estoy comiendo con publicanos y pecadores, y a estos son los que yo vine a buscar, porque soy el médico. Porque los que están sanos, que ustedes se creen que están sanos, pues el que está sano no necesita de médico, ustedes no necesitan de mí entonces. Pero estos que están enfermos, el pecado, que es una enfermedad que los lleva a la perdición eterna, yo soy el médico, ellos me necesitan. Y los estoy llamando a ellos para que vengan al arrepentimiento. ¿Ok? Al arrepentimiento. Por eso, cuando nosotros vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerden que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escúcheme bien, en Hebreos 13:13 dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe que agrada a Dios es cuando nosotros creemos en aquello que ya está hecho de parte de Dios. Y el plan para nuestra salvación, Dios la llevó a cabo en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo dio a morir en la cruz. Y como dice 1 Corintios capítulo 5 y verso 21, aquel que no conoció pecado, Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Pero en 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado. ¿Quién es aquel? Cristo. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, usted tal vez le ora a Dios: Señor, yo tengo mal genio todavía. Yo te pido que me quites este mal genio que tengo. Señor, mira a mi vecino. Señor, hay esposa. Mira a mi esposo. ¿Cómo se porta? ¿Cómo me trata? Hermano, Dios no es un hojalatero y por lo tanto Él no trabaja poniendo parcho y después pasar una pintura por encima. Y cuando usted, ese carro que le pusieron parcho y lo pintaron, usted, ¡wow! Quedó nuevo. Apariencia, porque sigue siendo el mismo carro. Usted sabe qué es lo que quiere hacer Dios con nuestra naturaleza caída: eliminarla. Por eso es que cuando nos viene una prueba y no la entendemos, seguido le echamos la culpa al diablo. Y no nos damos cuenta que la carne no quiere morir.
Por eso Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí en la cruz. Esa nueva naturaleza, nosotros estamos cargando un muerto. Es este cuerpo de pecado. Pero de vez en cuando quiere hacernos ver que está vivo. Si nosotros nos hemos renovado en el espíritu de nuestra mente, cuando esa manifestación de la carne quiere manifestarse, nosotros sabremos ponerle un stop. Como le dijo Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 10, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento y fortaleza que se levanta en contra de la verdad, para llevar todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y ahí es donde, cuando hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros entonces vamos a imitar a Cristo, porque cuando Cristo fue tentado por Satanás, ¿cuál fue el arma que Cristo usó para no ceder a las tentaciones? La palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. O sea, nosotros tenemos que entender que Satanás es nuestro adversario, es el adversario de Dios. Pero no se nos puede olvidar que la carne, donde está el pecado, odia la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo que nos manda llevar es la negación a nosotros mismos. Pues yo quiero que esto sea así. Bueno. Yo creo que es mejor no. Yo lo voy a hacer porque así es que el Señor lo ha establecido. Porque así el Señor lo ha establecido. Y para esto, pues, estas son nuestras reuniones, para adiestrarnos, para que cada uno en su hogar vaya sobre las Escrituras, lea aún las oraciones que hacemos. Recuerde que la fe, lo voy a repetir, que agrada a Dios, está basada en los hechos, en algo que ya Dios hizo. Yo no tengo que pedirle a Dios, ni usted tampoco, que mande un Salvador, porque ya lo envió y murió en la cruz. No está ahí, lo pusieron en la tumba, tampoco está en la tumba. Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Ya eso es un hecho. Ya yo no tengo que pedirle a Dios, ahora le doy gracias a Dios por eso. Entonces existe la fe, la esperanza. Bueno, la esperanza es algo que todavía, aunque legalmente Cristo lo ganó, pero todavía no lo tenemos. Es la redención de nuestros cuerpos. Este no es el cuerpo que Dios quiere, porque la carne y la sangre no van a poder heredar el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la promesa que tenemos de parte de Dios que todavía no la tenemos? Bueno, que vamos a tener un cuerpo glorificado, como el que tiene Cristo Jesús, para entrar a los cielos nuevos y la tierra nueva. Allí no van a entrar la vieja creación. Allí van a entrar los de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que estaba
en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. Por eso decimos, predicamos en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Ya se puede el hombre reconciliar con Dios. ¿Cuándo es que una persona tiene que reconciliarse con otra? Pues cuando están de mala. Pues el hombre, por causa del pecado, se constituye en enemiga de Dios. Pero hay la oportunidad para no seguir siendo enemigos de Dios, sino cambiar de enemigos ¿a qué? A hijos de Dios. Entonces, hay que entender y enseñarle y explicarle lo que dice Romanos 4:25. Que Cristo murió por nuestros pecados. Según Adán en el huerto del Edén era nuestro representante, ahora Cristo Jesús, en su nacimiento, su ministerio, su vida terrenal y en la cruz y ahora a la diestra del Padre, ese es ahora nuestro representante. ¿Por qué cuando Cristo se fue a bautizar en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento para los pecadores? ¿Por qué Cristo se fue a bautizar allí? Y cuando Juan le dio, oye, pero no, ¿cómo tú vas a ser bautizado por mí cuando yo soy el que debo ser bautizado por ti? Cristo le dijo, no, hazlo porque tenemos que cumplir toda justicia. ¿Por qué si Cristo no era pecador, se bautizó en ese bautismo que era para los pecadores? Porque Jesucristo vino a representar, a identificarse con los pecadores, aunque Él no pecó. Aunque Él no pecó. En la cruz, el castigo que nosotros nos merecíamos, como dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros no estábamos en paz con Dios. Pero Jesucristo con su muerte, que cargó el pecado de toda la humanidad, consiguió que nosotros ahora estuviéramos en paz con Dios para los creyentes. Romanos 5:1 dice, pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer en algo que ya pasó? Romanos 4:25, que Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Aclaro esto y terminamos. Por la desobediencia de Adán. Si usted lee Romanos capítulo 5 completo, usted va a encontrar ahí que esa desobediencia de Adán provocó un juicio. ¿Dónde? En el tribunal celestial, donde Dios es el juez. Y el veredicto del juez, que es Dios, fue una declaración de culpabilidad para todos los que iban a llenar el planeta Tierra. Eso es condenación. Pero ahora por la obediencia de otro, esto es de Cristo Jesús, a los que creen que Él es el Hijo de Dios, que tuvo una vida intachable, que fue a la cruz a representarnos allí, murió por nuestros pecados, el juicio que nos merecíamos, el Padre lo cargó sobre Él, lo descargó sobre Él, la ira de Dios sobre Él. Y que al tercer día, a las 72 horas, según el calendario hebreo, resucitó como Él lo había profetizado. Que está sentado a la diestra ahora del Padre. Ya no hay que tenerle temor a la muerte. ¿Por qué dice para nuestra justificación? Porque ahora Jesucristo se presentó al lugar santísimo en el tercer cielo ante la presencia de Dios como nuestro representante. Y cuando un hombre o una mujer se convierten a Él, lo reciben como el Señor de su vida, inmediatamente Jesucristo intercede por él ante Dios
Y Dios a esa persona ahora, después que había emitido un juicio de culpabilidad, ahora lo declara libre de culpa. Eso es lo que significa la palabra justificación. Nos ha declarado libre de culpa, no por nuestros méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Si entendemos eso, tenemos que darle gracias a Dios, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ir a las Escrituras para ir creciendo en esto, Y es necesario porque la fe viene, la fe se manifiesta como resultado de oír. Y oír no cualquier cosa, no un chiste, no la palabra torcida. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que el que ministra la palabra de Dios tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque se puede perjudicar él y perjudicar a aquellos que le están escuchando. Damos gracias a Dios. Los hermanos que se han conectado y los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Nos vemos el domingo a la misma hora y en el mismo lugar.